Hola, un saludo cordial para todos ustedes, queridos amigos de este canal PRF Mundo de Radio Rosa Mística Colombia. Aquí está la noticia católica del día. Por tercer día consecutivo, enfrentamientos entre el clero de África, el Vaticano y la Conferencia Episcopal Italiana. El primero fue a principios del año por toda esa situación que ocasionó fiducia supplicans. El segundo por las migraciones, ¿no?, ilícitas, con las que no están de acuerdo ningún obispo de África. Y tercera, las faltas de respeto del Vaticano y de Bergoglio con ellos, que vamos a mencionar. Monseñor Knea Fuanja asegura que la oposición de África a los cambios de Bergoglio se basan en la verdad, las escrituras y la tradición. Somos fieles a Cristo y a lo transmitido por los apóstoles. El arzobispo de Mamenda en Camerún rechazó las afirmaciones de que la Iglesia de África se ve influida solo por la cultura, al tomar una posición sobre temas controvertidos, especialmente aquellos planteados en el sínodo sobre la sinodalidad que Bergoglio extendió hasta 2024. Además, advierte contra el desprecio de quienes dicen que África es todavía una cultura en desarrollo. ¡Qué falta de respeto!, ¿no? Bien, según Infocatólica, el arzobispo Andrew Nkea Fuanja, el rotundo no de África en temas delicados como el acercamiento a personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero y queer, los cuestionamientos a la ideología LGBTQ y la ordenación de diaconisas fueron guiados por las escrituras y las enseñanzas de la Iglesia Católica, ese rotundo no, y no puramente por la cultura del continente, que él mencionó ha sido descrita como inferior por el Vaticano y por obispos. En su presentación en la sesión del 23 de agosto de los diálogos sinodales semanales en curso, el arzobispo Nkea recordó las reuniones que los delegados africanos al sínodo sobre la sinodalidad mantuvieron antes de la primera fase del sínodo, en las que los participantes hablaron con una sola voz sobre temas extraídos del Instrumentum Laboris, el documento de trabajo para el sínodo. Ahora África hace oír su voz, comillas. Cuando fuimos al sínodo estaba claro que África tenía que asumir la responsabilidad de su propio destino. Sabíamos que teníamos que hacer oír nuestra voz en la primera fase del sínodo, dijo el arzobispo Nkea, añadiendo que al hacer oír la voz de África, los delegados dejaron claro que el continente no estaba hablando puramente desde un trasfondo cultural. Cierro comillas, vuelvo a abrirlas. África estaba hablando desde el trasfondo de las tradiciones de nuestros antepasados y desde las enseñanzas de la Iglesia, dijo en el evento organizado por la Red Panafricana de Teología y Pastoral Católica PACT-PAN, en colaboración con la Conferencia de Superiores Mayores de África y Madagascar, CONSAM. El arzobispo de Camerún agregó, comillas, por lo tanto, al presentar nuestros puntos en el sínodo, no queríamos que se nos viera como presentando puntos de África debido a la cultura de la que provenimos. Nuestra postura no tenía nada que ver con la cultura. Se trataba de fidelidad a la verdad, fidelidad a lo que Cristo enseñó. Se trataba de fidelidad a lo que los apóstoles transmitieron a las generaciones. Cierro comillas. Dijo que mientras los delegados africanos se preparan para la sesión del 2 al 29 de octubre de 2024 en Roma, seguirán buscando ser guiados tanto por la doctrina de la Iglesia como por las Escrituras. Comillas. África va como una sola voz
para hablar por el pueblo africano desde dos perspectivas, dijo y añadió. Por lo tanto, no aceptamos la idea de que la gente nos diga que estamos argumentando desde la cultura y que venimos de una cultura que aún está en desarrollo y por eso no entendemos ciertas cosas. Cierro comillas. Dirigiéndose a los organizadores de los diálogos que buscan profundizar en la comprensión del informe de síntesis, el enérgico arzobispo católico camerunés dijo, comillas, teólogos aquí presentes deben decirnos si el cerebro africano es inferior cuando se trata de reflexionar sobre la cultura y civilización africanas. Cierro comillas. El prelado, que es además el presidente de la Conferencia Episcopal Nacional de Camerún, NECC, enfatizó que la teología es teología y un argumento es un argumento, independientemente de la superioridad cultural. Defendió la posición de los delegados africanos en el sínodo sobre la sinodalidad en la cuestión del mal llamado matrimonio homosexual, que dijo había surgido en las conversaciones sinodales en Roma, añadiendo, comillas, África no está defendiendo una idea cultural. África está defendiendo la enseñanza que la Iglesia ha tenido durante 2024 años, 2013 mejor, durante 2000 años, dice él. Yo vi que le puse el resto, 2000 años. Cuando comenzamos a discutir la idea de bendecir las uniones homosexuales, la posición de África en las discusiones fue un rotundo no, enfatizó el arzobispo Niquea, y dijo que los argumentos de los obispos católicos africanos se basaron en lo que la Biblia dice sobre las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo. En relación con los temas del matrimonio entre personas del mismo sexo, dijo Niquea que África también ha rechazado vehementemente Fiducia Supplicans, el documento que salió un par de meses después de la primera sesión del sínodo en Roma, en diciembre de 2023. Apareció ese documento. Comillas, regresaremos a la segunda sesión con el mismo rechazo vehemente de ese documento, dijo sobre la declaración emitida por el Dicasterio Vaticano para la doctrina de la fe, que permite la bendición de parejas del mismo sexo y parejas en otras situaciones irregulares. Sobre la cuestión de la ordenación de mujeres, que también es uno de los temas delicados en las conversaciones del sínodo sobre la sinodalidad, la satánica sinodalidad, el arzobispo católico que comenzó su ministerio episcopal en la diócesis de Manfe, en Camerún, como obispo coadjutor, en agosto de 2013, dijo, nuestra iglesia tiene una tradición, es una advertencia de 5 palabras. Nuestra iglesia tiene una tradición. Dijo que una de las preguntas a las que África respondió con un rotundo no en el sínodo en curso es el uso de la carpa, añadiendo que en África la iglesia es vista como una familia de Dios. Y profundizó sobre lo de la carpa de la siguiente manera. El uso de la carpa, mencionado en el contexto del sínodo sobre la sinodalidad, se refiere a una metáfora o símbolo que surgió durante las discusiones. En algunos informes, la carpa simboliza un espacio temporal o provisional, como los que se usan en situaciones de emergencia, como para refugiados. En la cultura africana, la carpa puede tener una connotación negativa asociada con desplazamiento, precariedad y desarraigo, lo que podría explicar la resistencia a esta imagen en el contexto eclesiástico. En el sínodo, algunos participantes pueden haber utilizado, va hasta ahí, eclesiástico. En el sínodo, algunos participantes pueden haber utilizado la imagen de la carpa para representar flexibilidad, apertura o un enfoque más inclusivo en la iglesia. Sin embargo, los delegados africanos
como el arzobispo Niquea, rechazaron esta idea, ya que la carpa evoca para ellos un significado peyorativo relacionado con la inseguridad y el desarraigo, contrastando con su visión de la iglesia como una familia estable y arraigada en su comunidad. Es decir, se sintieron con el tema de la carpa, se sintieron irrespetados. Venimos de un continente roto, un continente donde todos vienen a pescar, pero aquellos que viven en ese continente no tienen pescado para comer. Es un continente roto y golpeado. Es un continente que ha sido acosado y rechazado. Y sin embargo, este continente, África, ve las carpas solo en el contexto de cuando corremos con cajas en nuestras cabezas como refugiados, dijo el arzobispo Niquea. Y añadió, no estamos huyendo como refugiados en la Iglesia Católica. Y por lo tanto las carpas para nosotros tienen un significado muy, pero muy peyorativo. Para nosotros las carpas significan refugiados que están huyendo, perseguidos por depredadores y aquellos que quieren robar nuestra riqueza. Rechazamos la carpa. África es una familia. La iglesia sigue siendo una familia de Dios y continuamos promoviendo esa idea de la iglesia como una familia de Dios, dijo el arzobispo. El prelado camerunés señaló que la postura de África sobre cuestiones controvertidas en el sínodo sobre la sinodalidad en curso tampoco tiene nada que ver con la política. Nosotros, los obispos y miembros que asistimos al sínodo, no estamos viendo nada en el contexto de crear una iglesia africana, dijo y añadió. La iglesia es la iglesia de Cristo. Y creo que debemos oponernos a los políticos que nos dicen que es hora de crear una iglesia africana. El diálogo africano del 23 de agosto, la 12ª conferencia virtual semanal que reúne a teólogos africanos, clérigos, religiosos y religiosas y laicos, se organizó bajo el siguiente tema: criterios teológicos y metodologías sinodales como base para un discernimiento compartido de cuestiones doctrinales, pastorales y éticas controvertidas. El arzobispo Niquea dio el discurso principal sobre el tema, centrándose en por qué África debería hablar con una voz clara sobre temas delicados y cuestiones controvertidas, no solo en el sínodo sobre la sinodalidad en curso, sino también más allá. En una nota explicativa antes del diálogo del 23 de agosto, los organizadores del evento dijeron que los participantes abordarían valientemente algunas de las cuestiones morales controvertidas que surgieron en los últimos 2 años desde que comenzó la conversación sinodal en África. Pues esto nos indica el gran malestar de los obispos africanos con el Vaticano, con Bergoglio. ¿No? Les hablan y los tratan peyorativamente. ¿No será un síntoma de racismo eso? ¿Un sínodo racista el que tenemos al frente? También les molesta el que ellos pierden el tiempo hablándole a los jóvenes de sus países, diciéndoles no se vayan a Europa, y llegan las barcazas financiadas por Bergoglio y por no sabemos qué dineros, dicen que son los que se recogen en las parroquias de toda Europa y América y el mundo, y van y traen solo hombres en las barcazas, ¿no? Nunca se ve una mujer ni un niño en esas barcazas. Llegan los hombres en edad de producción y reproducción a invadir Europa, y eso le molesta a los africanos, porque se están llevando el sector productivo de la población africana para Europa, para meterlos en un problema que no es el de ellos, ¿no? El problema es cristianizar Europa e imponer el Islam, ¿no? Todo de la mano de Bergoglio. ¿Cómo no van a estar molestos los señores obispos? También con documentos como Fiducia Supplicans, cuando
Eso no es lo que dice el magisterio de la iglesia. Eso no es lo que aprueba la tradición. Eso no es lo que aprueba la Biblia, ¿no? Y lo que quiere la Biblia. Y por supuesto el Señor, Dios, la Santísima Trinidad y la Virgen sobre lo que debe ser una familia. Muchas gracias por acompañarnos en esta noticia católica del día. 3 días seguidos hablando de África. Es muy complicada la situación entre el Vaticano y los obispos africanos. Eso se nota a leguas, como decimos popularmente. Los espero en las redes sociales y también todos los días a las 8 de la mañana en Radio RosaMísticaColombia.com. La radio del pequeño resto fiel. El amor de María directo a tu corazón. Tenemos 15 horas diarias de programación, entre ellas de 8 a 10 de la mañana está este servidor presentando en vivo y en directo el informativo católico, el resumen diario de noticias de la iglesia y de lo que pasa en el mundo que tiene relación directa con la iglesia católica. Allí los esperamos a las 8 de la mañana, hora de Colombia, en Radio Rosa Mística Colombia. Dios les bendiga.